Hola a todos, ante todo bienvenidos al primer comentario semanal de divisas de este año 2017. Espero que hayáis tenido una feliz entrada de año y pues vamos a reanudar, digamos, la actividad habitual después de este pequeño paréntesis navideño. Durante estas 2 semanas la verdad es que la actividad en los mercados es bastante floja, bastante reducida y bueno, pues normalmente entre eso y que uno pues no tiene la cabeza donde la tiene que tener para estar operando, pues muchas veces nosotros nos tomamos un ligero paréntesis, como este ha sido el caso. En estas ocasiones sí que es verdad que a la hora de retomar la actividad pues se hace necesario un examen un poquillo más profundo del mercado, sobre todo en esta época, porque total hace apenas 2 semanas que has dejado de operar, no es como en verano que igual tienes paréntesis más largos. Pues bueno, eso provoca pues que pues tengas que fijarte un poco más en ciertos datos y ciertos movimientos del mercado para ponerte un poco en situación. En ese sentido, pues estas semanas de Navidad pues hemos visto como nosotros hemos publicado varias acciones, varios vídeos al respecto, y en los cuales analizamos el mercado y es realmente esa situación y nos preparamos para este pues reenganche en nuestra operativa de trading. En esta semana el comentario es un comentario también muy basado, muy condicionado por realmente este cambio anual y pocos movimientos ha habido, por lo que os he explicado, ¿no? En los mercados en general. Sí que tenemos que destacar que al ser la primera semana de mes y encima pues ser la primera semana de enero, pues ha habido ciertos datos macro referentes al mes de diciembre pues que han tenido un cierto impacto. En concreto pues las non-farm payrolls de Estados Unidos, que publicó dato pues ayer, y si no me equivoco, hablando de memoria, el dato quedó sensiblemente por debajo de lo esperado, por tanto ha tenido un cierto impacto negativo. En ese sentido pues hay que tener en cuenta que el mercado está siguiendo estos datos y el mercado pues está condicionando, se está posicionando en función de toda esta evolución de la economía norteamericana, sobre todo teniendo en la cabeza pues que hay un cambio de administración en apenas 15 días y que vamos a ver las medidas económicas que va a empezar a aplicar la administración Trump. Parece claro que no va a haber movimientos dignos de mención hasta que esto se cristalice, es decir, hasta que esto pues pasemos el día 20 de enero, que creo que es el día de la investidura. Por lo tanto, estamos a 13 días de empezar la actividad, digamos, un poco más en serio en el mercado de divisas y por extensión pues en los mercados en general. Vamos a ver el sumario y seguidamente pues veremos con detalle los gráficos en los cuales pues hemos trabajado y los aspectos que hemos visto o que hemos destacado de cara a operar en sobre todo mercado de divisas. Vamos a empezar esta primera sesión del año 2017 pues con la tónica y la dinámica habitual que rompimos en el último programa especial de fin de año, pero que vamos a seguir con ella porque creemos que es la más práctica, la que nos da siempre pues mejor visibilidad sobre el comportamiento del mercado. En este sentido, pues bueno, vamos a ver el sumario de esta semana. En el comentario semanal que estamos haciendo, pues vamos a ver qué ha sucedido en esta primera semana del año, y una primera semana del año en la que pues vemos que los mercados realmente están a la espera de noticias. Ya ha finalizado el 2016, los mercados retoman el ritmo habitual y la primera semana pues hemos visto cómo se tomaban posiciones pues atentos a datos macro, sobre todo vinculados al cierre del año anterior, ¿no? Los datos macro que hemos podido ver esta semana, principalmente datos también de China y de otros lugares, pero focalizados principalmente en China, y los datos de Estados Unidos que ahora vamos a comentar, pues han sido siempre referentes al mes de diciembre, por lo tanto significan pues el cierre de un ciclo, ¿no? El cierre de un año, y pues el mercado se los mira con especial atención. De todas formas, el foco sigue en los Estados Unidos, que está realmente logrando reducir de una forma importante la tasa de desempleo, pero que en concreto pues este mes vimos como en la jornada de ayer las non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas, pues daban decepcionante
dato, ¿no? Como nos ha acostumbrado en los últimos meses, que da una de cal y una de arena el dato este de las nóminas no agrícolas. Dentro de este contexto, dentro de este marco, pues vamos a ver un poco cómo se ha comportado en general el mercado de divisas, viendo pues como siempre los 4 o 5 cruces más principales. En el caso del euro dólar, vemos como pues el euro dólar nos ha marcado un nuevo mínimo. Hemos iniciado el año pues tal como hemos acabado el 2016, y es que ahora pues sí que parece que la dinámica del mercado es suficientemente potente, suficientemente consistente para mantener una tendencia clara, y esa tendencia es una tendencia bajista. Sin duda, pues la Fed es la que ha colocado al par testeando ese nuevo mínimo. Podemos compararlo pues con las políticas del Banco Central Europeo, etcétera, pero realmente el dinamizador, el iniciador de este movimiento ha sido pues la subida de 25 puntos básicos de la Fed en este mes de diciembre. Eso es lo que ha provocado el inicio de este descenso y ya la rotura parece que por ahora definitiva de ese canal lateral en el que se encontraba pues desarrollándose el euro dólar. Respecto a la libra dólar, precaución. Nuestro titular es un titular de precaución. Hemos visto cómo la libra desarrollaba un fuerte movimiento de oscilación esta semana. Ha definido una zona importante en el medio plazo, que son los 1,22 dólares, aunque sigue estando pues al alcance. Hemos visto cómo definía esta zona, pero no se ha alejado lo suficiente para no aún perforarla de nuevo. Ha habido una reacción tímida al alza, por tanto, y no dejamos de estar dentro de este marco de pues una clara tendencia bajista, como veremos en el gráfico. Respecto al dólar yen, tenemos una dinámica de contención esta semana. El yen ha iniciado el año pues revalorizándose respecto al dólar. Ha frenado un poco el desarrollo al alza que veíamos en el par durante sobre todo la semana pasada, la semana anterior, aunque hay que tener en cuenta que si miramos el largo plazo, como vamos a ver, pues nos hallamos en una zona de resistencia, por lo tanto es relativamente normal que veamos cómo le cuesta seguir avanzando, cosa que no quiere decir que al final esa resistencia resulte perforada. Respecto al oro, pues vamos a ver cómo el oro busca acomodo de nuevo en los 1.170 dólares por onza. Los está intentando consolidar durante esta primera semana del año. El primer objetivo lo ha conseguido porque ha logrado cerrar por encima de ese nivel en cierre semanal, la primera semana, aunque bueno, pues a largo plazo realmente nos seguimos moviendo en una zona demasiado peligrosa para lograr pues mantener ese nivel. No hay nada claro en el largo plazo por ahora. También esto hay que tener en cuenta que va a estar sobre todo vinculado a la evolución en general del mercado, ¿no? Recordad siempre lo que hablamos del rol de activo refugio, del oro, etcétera, etcétera. Por tanto, si se produce algún momento, alguna situación de alta volatilidad, pues el oro volverá otra vez a desarrollar esos movimientos alcistas a los cuales pues, nos tiene acostumbrados. El dólar australiano, vamos a acabar con el dólar australiano, este comentario del mercado, con una reacción al alza. El año empezó de forma muy satisfactoria para el Aussie respecto al dólar, pues hemos tenido un movimiento alcista pues de cierta dimensión, con una cierta consistencia, ¿no? Y le ha hecho recuperar un poco el aliento en el medio plazo. Aún así, pues bueno, lo vemos que sigue situado en una importante zona de soporte. Como podéis ver, dentro de este comentario general hemos comentado los 5 pares que nosotros trabajamos habitualmente, y si podemos sacar una conclusión en general es que los pares se han movido, pero relativamente no han perdido sus puntos de control, sus niveles de contención más a medio plazo, es decir, no ha habido movimientos destacables. Quizás lo más destacable haya sido lo que se ha producido en el Aussie, como hemos comentado ahora, pero aún así no deja de ser un movimiento que entra dentro de los parámetros normales en el corto plazo, y por tanto la situación, la lectura que podemos hacer a medio plazo sigue siendo la misma que la semana anterior. Como activo de la semana, pues vamos a echarle un vistazo a la renta variable de Estados Unidos, dada la situación concreta del calendario que tenemos, es decir, inicio de un nuevo año. Vamos a ver un poco, revisar pues varios parámetros para intentar ver cómo va a ser este inicio de año para la renta variable norteamericana. Sabemos que tenemos un hándicap complicado porque al entrar la nueva administración Trump en prácticamente 15 días,
pues hace que cualquier pronóstico, cualquier visión del mercado esté sujeta y sea susceptible de cambios radicales en función de lo que la nueva administración disponga y de las políticas que empiece a aplicar esa nueva administración gubernamental en Estados Unidos, ¿no? A pesar de eso, pues bueno, la renta variable USA, bueno, parece que alberga un poquillo de dudas al principio de este año, aunque sigue marcando una tendencia alcista. Antes de entrar ya en el examen de los gráficos, pues para que tengáis quizás también un poco de introducción, si no lo habéis visto ya, pues os recomendamos que miréis los dos últimos vídeos que hemos realizado y que están colgados en nuestro canal de YouTube. Esto os permitirá prepararos bien para los primeros meses de 2017, porque creo que estos dos vídeos sientan muy bien las bases, primero de lo que ha sido desde el punto de vista de los mercados el año que hemos cerrado, el 2016, y esto lo podéis ver en nuestro pues programa especial que realizamos la última semana del año, titulado FX Cierre 2016, del cual pues tenéis aquí el enlace. Y después pues tenemos un pequeño vídeo de introducción de apenas 3 minutos en el cual pues hemos ya sentado un poco las bases y focalizado la atención sobre los puntos que creemos que pueden ser importantes de cara a este 2017 que hemos iniciado esta semana. Por tanto, no te pierdas estos dos vídeos, puedes verlos en nuestro canal de YouTube y esto te servirá también para ponerte un poco de situación del planteamiento que tenemos nosotros respecto al mercado en estos momentos. Y ahora sí, vamos a pasar a ver un poco lo que nos ha deparado los gráficos esta primera semana del año. Una primera semana que, como podemos ver en el euro dólar, pues ha venido marcado por un mínimo cerca de los 1,03 y a partir de ese punto hemos visto una cierta remontada, un cierto rebote que no podía oír, o por ahora no podemos calificarlo más allá de un cierto rebote técnico que nos ha llevado a tocar los niveles de 1,06. Por lo tanto es una horquilla de 300 puntos que ha hecho que el par pues se moviera con una relativa holgura comparado pues con su dinámica, digamos, habitual. El cierre se produce en niveles de 1,05, pues recuperando un poco ese nivel antiguo, digamos, que ahora ya parece tan lejano, ese nivel de mínimo tan importante y de zona de resistencia que ahora mismo, pues, de zona de soporte, que ahora mismo pues podría estar actuando de zona de resistencia, porque quiero recordar que ese mínimo más o menos estaba un poco por encima, unos 9-10 puntos por encima de la cotización que estamos viendo aquí, o sea que serían unos 1,0520, 1,0521. Si nos vamos en el largo plazo, pues podemos ver cómo realmente esta semana nos ha marcado un mínimo absoluto en el euro dólar y por lo tanto el hecho de destacar esta semana precisamente sería eso, que ha logrado romper el mínimo que había dibujado las semanas anteriores y ha logrado tocar niveles inferiores ya cercanos al 1,03. Esto pues claramente nos acerca un poco más a la paridad y nos dibuja, si acercamos un poco el zoom, ¿no? Hacemos zoom sobre el gráfico semanal, pues nos dibuja un poco más esa figura de retrocesión, esa figura de pullback después de esa importante rotura de esta zona de resistencia. Por lo tanto, bueno, pues podríamos ver durante las siguientes semanas una cierta reacción al alza, pero realmente el punto de toque, el punto de inflexión no se verá hasta que no veamos un contacto con esta zona de aquí o con estas zonas de resistencia móvil que van a ser pues estas dos medias. Por lo tanto, yo diría que la zona esta que podríamos marcar como zona de 1,07 aproximadamente es la piedra de toque que va a marcar el futuro inmediato del par. Si vemos que llega hasta aquí y se produce de nuevo un rechazo, creo que las posibilidades de llegar a la paridad aumentarían sensiblemente. En el caso de la libra dólar, tenemos una libra dólar marcada sobre todo por un movimiento de cierta dimensión, de dimensión importante, por las peticiones de desempleo que conocimos el pasado jueves. Esto ha sido un poco el hecho destacado de que se ha producido durante la semana, como podéis ver aquí. El resto de la semana pues se ha movido con una cierta indolencia y no ha habido muchos movimientos de mención. Nos ha marcado un máximo de 1,2424, cerramos a 1,22, mínimo pues cercano a los 1,21 aproximadamente, o los 1,22. Porque hemos cerrado 1,2282
y el mínimo estaría justo en los 1.22 prácticamente, por lo tanto de 1.22 a 1.24, 220 puntos de horquilla, pues bueno, un rango relativamente normal, por lo tanto ha tenido un comportamiento pues bastante habitual en ese sentido de la libra dólar. Aprovecho pues para recordaros el hecho de que yo creo que para nosotros, y creo que es fundamental, es muy importante siempre tener la conciencia de si realmente el par que estamos estudiando está realizando un movimiento que es habitual o es estadísticamente significativo, porque eso nos va a dar pistas y nos va a dar nos va, digamos, a marcar el camino que debemos realizar en nuestra operativa, ¿no? Si nos hallamos en territorio perfectamente conocido, que es el territorio o las reacciones que realiza el par cuando tiene una volatilidad dentro de los parámetros normales, o si nos hallamos en un territorio completamente desconocido porque estamos en una situación extraordinaria. Creo que como traders es fundamental que tengamos conciencia de en qué lado nos encontramos, si en el lado habitual, en el lado de la monotonía, en el lado de la rutina o en el lado de la excepcionalidad. Y esto pues nos lo da, por ejemplo, la volatilidad. Por eso nosotros siempre nos fijamos en este dato. Bueno, después de este pequeño comentario, este pequeño inciso, vamos a ver un poco también el largo plazo de la libra dólar, que podemos ver aquí pues cómo ha confirmado un poco más esa figura de retroceso que hemos visto en las semanas anteriores y una continuación de esa tendencia bajista que nos deja cerrando en 1.2282, que nos ha dejado un mínimo, hay un máximo a niveles de 1.2722 y que veremos si logra romper este mínimo pues que se generó en octubre de este año pasado. Por lo tanto, seguimos atentos a ver cómo se produce este mínimo. Naturalmente, pues esto es una incógnita de más largo plazo quizás, ¿no? Y quizás veremos cómo pues, se produce algún cierto desarrollo lateral antes de confirmar esa rotura. Y esa rotura también va a venir muy marcada por la evolución de las negociaciones que pueda haber con el Brexit y la activación de ese famoso artículo 50 que va a iniciar el proceso pues de desvinculación del Reino Unido de la Unión Europea, cumpliendo pues con el resultado que marcó el referéndum del pasado junio. Vamos a ver también el dólar yen, un dólar yen pues que esta semana hemos visto cómo respetaba un poco esa directriz alcista que tenemos nosotros marcada aquí, que bueno, nos viene de bastante lejos. Madre mía, hemos marcado aquí. Bueno, podemos ver aquí cómo es una directriz importante, como podéis ver aquí, ¿vale? Bueno, realmente podéis ver aquí cómo es una directriz consolera, como podríamos llamar. ¿Qué más os quería contar? Ahora me he despistado. Bueno, me he despistado realmente viendo que, bueno, veis aquí como tenemos también aquí las funciones de nuestro sistema Prometheus, que ha ido ejecutando pues operaciones aprovechando de una forma pues bastante eficiente el movimiento al alza del dólar yen. Es un sistema que la verdad es que con el dólar yen acostumbra a funcionar bastante bien, a pesar de que bueno, pues a veces tiene algún fallo, ¿no? Que quizás pues no le ha permitido aprovechar el siguiente arranque, pero las veces las cosas son así. El caso es que hablando ya concretamente de esta semana, pues podemos ver cómo esta semana esta directriz ha vuelto a funcionar, esta vez ha funcionado como resistencia y cerró el año posicionándose por debajo de esta directriz y ha empezado el año intentando superarla, nos ha marcado una figura de agotamiento y acto seguido pues ha corregido y se ha desplomado hacia los 115 yenes. Esto si lo proyectamos, si nos vamos más a largo plazo, pues podemos ver la interpretación de por qué sucede este movimiento. Podéis ver la zona en la cual nos encontramos en este momento en el largo plazo, una zona técnicamente muy importante de pues resistencia, ¿no? Una zona pues que tiene varios máximos marcados durante 2015, uno durante 2016 y en esta zona en la que nos estamos encontrando, donde estamos negociando en este momento. Por tanto, también es una zona pues importante de soporte
Y tenemos aquí pues esa confluencia, esa batalla que está habiendo ahora mismo en el mercado y que veremos qué resolución tiene. La verdad es que yo veo complicado que el par pues siga subiendo, sobre todo por la exhibición de fuerza que ha desarrollado durante prácticamente los 2 últimos meses, ¿no? Ahora tiene que digerir todo este movimiento. Sí que veo factible pues un cierto descanso, una cierta distribución de este movimiento que lleve al par pues a reducir un poco su precio, a reducir posiciones y nos acerquemos para buscar apoyo, pues sobre todo en estas zonas de soporte móvil, pues con unos 110 yenes aproximadamente, a un precio similar, ¿no? Y a partir de aquí sí que podemos ver otro rebote y otro ataque a esta zona de resistencia, en esta zona superior. A partir de aquí podríamos ver o podemos esperar a ver qué resolución tiene. No olvidéis que ahora mismo estamos viendo un gráfico semanal, por lo tanto todo esto que estamos comentando pues es un desarrollo que va a producirse en un lapso de tiempo más o menos largo. O sea, no va a ser esto de un día para otro, sino que veremos cómo se va desarrollando la figura más en el largo plazo. Pero dentro de nuestra cabeza, digamos, pues debemos mantener estos límites, estos niveles de 110 aproximadamente por debajo en el largo plazo, y este nivel actual de 116, 117, que es el nivel de resistencia que tendríamos en este momento. Si también vamos a ver el dólar australiano, que ha tenido el movimiento de la semana, ha hecho el movimiento de la semana, aunque insisto, nosotros no estábamos dentro del mercado, pero bueno, hemos visto cómo se producía pues este movimiento, el movimiento que nos ha llevado pues a romper esta directriz pues que era bajista, ¿vale? Como podéis ver aquí veis también operaciones de Prometheus, este movimiento que era bajista, que ha roto a la baja, que inició esta rotura a la baja pues a mediados de diciembre, y ha roto y ha consolidado un poco realmente esta finalización de este movimiento bajista, y nos hemos girado otra vez mirando hacia precios superiores. Esto ha producido un desarrollo durante toda la semana de una tendencia alcista bastante limpia, la verdad es que bastante buena, bastante interesante, y que ha finalizado aquí con esta figura de agotamiento, ¿vale? Como podemos ver, pues ha finalizado con una figura de agotamiento, con un triple techo, pues bueno, ya mostrando cierto que los alcistas pues han tenido suficiente por ahora, y esto hace que, sobre todo coincidiendo temporalmente con una sesión de viernes, pues se produzca este cierre de posiciones y esta consolidación. En estos casos lo importante sobre todo es ver que no se pierde la directriz de más de largo plazo, que es la que nos marca un poco el movimiento. Por lo tanto deberíamos esperar una lateralización de este movimiento, los primeros compases de esta próxima semana, entiendo yo, y mientras no pierda esta zona ahora mismo de los 0,7260, pues deberíamos estar en clave alcista. En el largo plazo que tenemos en el largo plazo una reacción que nos empuja otra vez a buscar este nivel de soporte de este canal lateral. 0,7350 sería este nivel de soporte, no, este nivel de resistencia en estos momentos. Por debajo pues seguimos teniendo un nivel de 0,71, que es el que nos delimita un poco la zona inferior. Veremos cómo empieza este 2017. Podemos ver que ha sido bastante anodino y bastante lateral este 2016 comparado con pues años anteriores en los cuales el par ha tenido unos desarrollos, unos desplazamientos importantes. A ver este 2017 lo que pasa, y cómo en este 2017 vemos la resolución de esta figura de largo plazo que vemos aquí, que nos está desarrollando pues este canal lateral. En nuestro resumen anual insistimos muy concretamente con el tema del dólar australiano, porque bueno, viendo datos macro de la economía australiana y cómo está evolucionando, nos parece que puede ser un activo que tenga un gran recorrido este año. Nos parece, esto como siempre no tenemos bola de cristal, no podemos asegurarlo, pero sí que podemos decir que es un activo que tiene unas condiciones en estos momentos que lo hacen susceptible
de tener pues unos grandes movimientos. ¿Por qué? Porque estamos técnicamente en un desarrollo lateral, estamos en un lateral, y en cambio desde el punto de vista, podríamos llamar fundamental, desde el punto de vista macro, la economía australiana pues tiene puntos interesantes que creo que pueden hacer que mejore en los próximos meses, y esta mejora, pues si se ve cristalizada en los mercados, si se ve cristalizada en la moneda, pues deberíamos ver en el cruce dólar australiano dólar concretamente, pero en el resto de cruces del Aussie, pues deberíamos ver alzas importantes. En ese sentido, si esto se produce, miraríamos como siempre a niveles de los 0,82 en primera instancia, para luego ver quizás algún cierto retroceso y consolidación en niveles de 0,78 y buscar entonces la rotura sobre esos niveles de 0,82, pero esto mirando ya en un horizonte de largo plazo. Como os comentaba, el horizonte a corto hemos visto un impulso alcista limpio que se ha producido durante esta semana, hemos visto una finalización de este impulso alcista, una figura de agotamiento y ahora una distribución que veremos en qué cristaliza en el inicio de esta sesión semanal, pero podríamos ver cómo se prolonga esta consolidación y pues algún intento de rotura, pero deberíamos estar atentos a este nivel de los 0,7350, que es el máximo que nos ha marcado esta semana. Respecto al oro, lo más destacable del oro, el titular del oro, es que vuelve a recuperar los 1170, este nivel de largo plazo que realmente pues se ha utilizado repetidamente en estos últimos meses. El par ha pivotado normalmente pues alrededor de este nivel, como veremos en el gráfico de largo plazo, y en concreto pues durante esta semana en el corto plazo lo que hemos visto es pues una alza decidida hasta consolidar este nivel, y parece que los operadores se han dado por satisfechos pudiendo cerrar por encima de los 1170 dólares por onza. En el largo plazo esto nos deja pues un gráfico no tan claro como podemos ver en el corto, que veíamos una consolidación clara por encima de los 1170, pero insisto, es consolidación en el corto plazo, quiere decir que es una consolidación, pero mirando en gráficos de corto plazo. Realmente a largo plazo no podemos garantizar que no se produzcan roturas en un breve también lapso de tiempo, porque en el largo plazo, medio largo plazo, pero aquí es más largo plazo como podéis ver, pues ahora mismo estamos en zona de control, y por tanto puede pasar que haya la perforación y se sigan viendo las alzas, como veamos cómo se produce un rechazo, y aquí lo que nos esté dibujando es una figura de pullback con un rechazo en este nivel de 1170. Por lo tanto, deberemos seguir atentos a largo plazo y ver cómo evoluciona, sobre todo esta semana que viene, en la cual pues podríamos tener seguramente una vela lateral, y ver cómo pues en el transcurso de la semana se va definiendo un poco más el posicionamiento del mercado respecto al oro. Esto ha sido un poco la visión general y habitual del mercado. Ahora vamos a hablar sobre todo del activo de la semana, que en este caso, como hemos comentado, son los índices de renta variable norteamericanos. Bueno, pues para ver el activo de la semana vamos a utilizar nuestra herramienta de gráficos, como comentaba, que está incrustada dentro de nuestro entorno para usuarios registrados desde nuestro trading desktop. A partir de aquí pues vamos a entrar a la herramienta de gráficos, y lo que vamos a hacer es echar un vistazo en general al mercado norteamericano. En ese vistazo vamos a empezar por hacer un comentario muy superficial de un aspecto que destacamos en la semana anterior en nuestro especial de cierre de 2016, que son los gráficos de COT, del Commitment of Traders, como podéis ver aquí. Y en ese sentido vamos a destacar el Commitment of Traders de índices, en la cual vimos como en el último tercio del año 2016 se había producido un aumento bastante grande de las posiciones de los dealers, de los operadores de cobertura en largos, se posicionaban largos en Russell 2000, por lo tanto parece que podían estar protegiéndose, cubriéndose ante una posible caída del índice de Mid Cap y Small Cap estadounidense, y por tanto podía ser el inicio de una corrección de cierta entidad en ese sentido. Pues bueno, alarmados entre comillas por esa señal, pues bueno, decidimos un poco echar un vistazo a cómo hemos visto el mercado y cómo pues el mercado ha ido dibujando toda esta casuística
que os comento. Vamos a colocar el zoom mejor así, que se verá mucho mejor. Vale. Para eso, pues bueno, vamos a colocar en nuestro graficador, que ya hemos colocado aquí, vamos a colocar los índices norteamericanos. Vamos a pasar al modo de línea, correcto, y ahora le vamos a dar un estilo un poco más. Vaya, veo que no, no, porque estamos trabajando con el índice, muy bien, perfecto. Vale, bueno, parece que no nos deja. Vale, bueno, lo vamos a dejar así, y lo que vamos a hacer ahora es, pues como hemos hecho otras veces, ¿no? Añadirle pues los diferentes índices estadounidenses para ver un poco la evolución en general del mercado norteamericano. Vamos a ver. Y por último vamos a meter el Russell 2000. Muy bien, pues aquí tenemos los 4 índices norteamericanos y vamos a añadirle la línea de avance de descenso. Podemos ver aquí cómo, pues bueno, en la primera semana del año hemos tenido una progresión alcista de los 4 índices norteamericanos, esto parece claro, pero no, como podéis ver aquí, podemos acercarnos y ver el detalle, excepto el Russell 2000. El Russell 2000 ha tenido pues una semana mixta, digamos, ha tenido un ascenso potente en un principio, pero luego se ha desinflado rápidamente, cosa que no se ha producido con los otros 3 índices norteamericanos de referencia. Si nos vamos además a la línea de avance de descenso del S&P 500, podemos ver cómo esa línea de avance de descenso tiene un comportamiento muy parecido a lo que vemos en el Russell 2000. Un aumento importante para luego, descender, para luego retroceder, como podemos ver aquí. ¿Esto es un signo inequívoco de algo? Pues no, lo que pasa es que sí que parece que hay ciertas dudas, sobre todo en el Russell 2000, que debemos pues tener en cuenta. Hay que comentar solo que lo que estamos viendo aquí es un gráfico en el que vemos las revalorizaciones diarias de cada uno de los índices para poder compararlos. Por eso veis aquí el gráfico este de porcentaje, ¿no? Los porcentajes, como va ganando, subiendo, pues el diferencial, el índice de revalorización de cada uno de ellos. Tenemos esta situación en la cual vemos una línea de avance de descenso que sigue más o menos, es cierto, la evolución de los índices más en el largo plazo. En el corto plazo parece que, bueno, muestra ciertas dudas, pero no son ni mucho menos significativas. De todas maneras, debemos enmarcar esto también dentro del hecho que en el COTE hemos visto ese aumento de posiciones de dealers de coberturas en Russell 2000. Por lo tanto, bueno, pues podemos ver cómo el Russell está dibujando una zona de techo que parece más clara que el resto de índices. Veremos pues cómo se comporta. En este sentido vamos a hablar también, como siempre, pues de la renta fija norteamericana. Quizás podemos dejar perfectamente el S&P 500 con su línea de avance de descenso y todo, y lo que vamos a hacer es pues añadirle, por ejemplo, vale, el bono a 30 años, el bono a 5 años, a 10 años y el bono a 5 años del Treasury norteamericano. Y bueno, pues lo que podéis ver aquí es que las rentabilidades de estos bonos parece que se han relajado, han empezado a caer. Y esto evidentemente favorece a que, bueno, pues haya que se prolongue esa tendencia alcista en el mercado norteamericano.
Siempre hablamos, y esto lo dice muy bien mi amigo Ricardo González, de esbolsa.com, de que un hecho significativo muy llamativo de que se pueda producir un cambio de tendencia a la renta variable norteamericana es ver cómo se produce una divergencia entre la línea de avance de descenso del SP500, el SP500, y se produce un alza del precio de los bonos, ¿no? Porque esto en el mercado, digamos, de la inversión, ¿no? En un mercado en el que podamos imaginar diferentes productos peleándose por el dinero del inversor, el inversor decide dónde coloca ese dinero y siempre lo decide dónde lo coloca en función de dos factores, de la rentabilidad y del riesgo. Pues dentro de ese mercado, si tenemos un producto que nos ofrece más seguridad y una rentabilidad al alza, que pueden ser en ese punto los bonos, y en cambio un producto que nos ofrece más riesgo y quizás más rentabilidad, pero un riesgo superior, como puede ser la renta variable, se puede producir ese trasvase de fondos, de capitales hacia la deuda, y por tanto podemos ver descensos en mercados de renta variable. En este caso parece que esto por ahora no se va a producir y queda descartado por pues, ese descenso de los bonos. Por tanto, debemos relativizar mucho estas posibles dudas que veamos en mercados norteamericanos por ahora. Pero debemos seguir vigilando y monitorizando todos estos datos, porque realmente sí que es cierto que parece que la intensidad, el vigor, la fuerza que habíamos visto en renta variable norteamericana últimamente, pues no es la misma que la que vemos ahora. Pero claro, es que llevamos una tendencia alcista absolutamente brutal y esa tendencia en algún momento va a tener que finalizar. Por tanto, deberemos seguir esto con plena atención. Referido a esto, como última curiosidad, os vamos a mostrar un descubrimiento que hemos hecho y que vamos a seguir también con pues atención, porque es como veo interesante y divertido en este caso, ¿no? Hemos descubierto una serie de índices que nos dice el número de acciones que están por encima de su media de 20 días, ¿no? Es un índice que nos da, bueno, pues realmente lo que está el índice calculando es esto. Entonces lo que podemos hacer es algo muy interesante, que es pues ir introduciendo diferentes periodos, porque tenemos también el de 50 días, tenemos también el de 100 días, el de 150 y el de 200 de el Dow. Entonces, bueno, pues es algo que hemos descubierto ahora y que creo que ofrece una perspectiva, una visión del mercado que aún no hemos analizado, que vamos a trabajar en ella, porque nos parece muy interesante poder ver realmente pues no sé, igual esto nos da una indicación o un punto de vista correcto sobre la fortaleza y la vigencia de las diferentes tendencias que puede haber, ¿no? Porque en principio pues deberíamos ver como todos estos datos, estos índices, como más alineados estén todos, quizás mucho mejor, ¿no? En este sentido, en el caso actual que podemos ver cómo la tendencia de fondo en los índices de largo plazo, viendo análisis de 200 días, que esto significa pues esto, aproximadamente un año, ¿no? Un año, 6 meses, 3 meses exactamente, pues el número de valores que son alcistas, que están por encima de esta media, podríamos considerar eso como valores alcistas, pues es bastante inferior a el número de valores que están por encima de esta media, sobre todo en el caso de los 50 días, que sigue a un ritmo bastante bueno y sigue aumentando posiciones, y hasta hace poco la media de los 20 días. Pero esa media de los 20 días, que es esta línea azul que podéis ver aquí, ves que se ha desplomado y ha caído absolutamente en picado. Por tanto, hemos visto, y esto lo que nos estaría indicando es que realmente hemos visto un fuerte rebote en el último periodo, en el último mes y medio, en los últimos 2 meses, en un fuerte rebote en los mercados norteamericanos, y que han ido subiendo, realmente han ido ganando acciones al lado alcista, pero en este momento este rebote, sobre todo en el muy corto plazo, se ha desinflado bastante.
y hemos visto cómo este rebote pues quizás empieza a agotarse, y es un poco el motivo de que vamos a seguir con atención estos indicadores para ver si podemos sacarles algo de provecho, porque bueno, podrían estar indicando que quizás, al menos en el Dow, hay un cierto agotamiento del movimiento alcista que hayamos podido ver. Es algo que debemos seguir con atención. Bueno, pues hemos de nuevo echado un vistazo a los mercados norteamericanos y hemos dado un poco nuestra visión, algo que pueda complementar a el trabajo que hacemos con mercado de divisas. Sabes que los mercados se correlacionan, por lo tanto no podemos tratarlos como compartimentos estancos, siempre lo decimos. Y creo que por ser ya Semana de Reyes, pues ha sido bastante y ha sido suficiente todo lo que hemos visto. Mejor que entremos en la semana pues con una cierta relajación, con una cierta tranquilidad y tomándonos las cosas con calma, y por tanto pues bueno, ya iremos ganando en intensidad en ese sentido. No me queda nada más que comentar. Espero que los Reyes han sido generosos con todos vosotros, pero espero sobre todo que tengáis un fantástico 2017 a nivel personal, y pues también en los mercados, que tengáis realmente como mínimo que tengáis una sensación de satisfacción, que creo que en el fondo es lo importante, porque es lo que te permite trabajar a largo plazo. Ya sabéis que nosotros estamos aquí para lo que vosotros podáis necesitar. Estamos presentes pues en redes sociales, estamos presentes en internet, y que cualquier duda o necesidad que tengáis y que nosotros os podamos ayudar, pues estaremos encantados de hacerlo desde forexperiences.com. Un saludo.